Planté el cartel de "Se vende" en la grava seca con un golpe limpio y deliberado del martillo. La cabeza de hierro resonó contra el poste de madera. Un eco que recorrió todo el pastizal inferior como un desafío lanzado al viento andaluz. Después de 27 años en esta finca de 16 hectáreas en el Valle de las Alpujarras, cerca de Granada, por fin estaba listo para cerrar un capítulo. El contrato en el Hospital de Granada era mi oportunidad de reconstruir, de mantener vivo el legado de mi difunta esposa. No le debía explicaciones a nadie, y menos a la comunidad de propietarios de la urbanización El Valle. Pero en cuanto me incorporé, sacudiéndome el polvo de los vaqueros, la vi venir. Beatriz Herrera bajó los escalones de su casa como si hubiera estado esperando una emboscada. Coleta tirante. Carpeta en la mano como si fuera una placa. Cara afilada por la desaprobación. Cruzó mi camino de grava sin detenerse. Tacones clavándose en las piedras. Raúl, llamó ya molesta. No estás autorizado a poner ese cartel. No me molesté en ocultar el suspiro. Es mi finca. Beatriz. Está dentro de las zonas visibles de la comunidad. Levantó la carpeta como si fuera la Biblia de los estatutos. Cualquier transmisión de propiedad debe ser revisada por la Junta. No puedes irte así como así. Pues mírame. Su mandíbula tembló. Pero se recuperó rápido. Esa rapidez que solo se aprende después de años de intimidar a la gente para que cumpla. Esta comunidad funciona porque seguimos las normas. No, respondí tranquilo. Funciona porque la mayoría está demasiado cansada del trabajo real como para discutir contigo. Sus ojos brillaron. Esperaba un sermón o una de sus amenazas por correo. Pero en cambio giró bruscamente y se marchó con los hombros rígidos. Eso debería haber sido el final. Pero había visto esa mirada 3 años atrás, cuando luché contra su absurda prohibición de jardines eficientes en agua. También gané esa. Al atardecer, el valle se calmó en su silencio habitual. Ese silencio que se siente en los huesos, tierra seca enfriándose, vallas crujiendo, ganado moviéndose en la oscuridad. Estaba enrollando los cables de extensión del cobertizo cuando oí ruedas sobre la carretera lejana. Luego otra. Y otra. Faros barrieron el pastizal lejano, rebotando en el tejado metálico del granero. Cuando el primer vehículo de la Guardia Civil entró en mi camino, me quedé helado. Cuando llegó el segundo, luego el tercero, el corazón me golpeó fuerte contra las costillas. 5 vehículos en total. Puertas abriéndose. Radios crepitando. Agentes desplegándose con las manos cerca de las fundas. Avancé despacio. Palmas abiertas. Buenas noches. Agentes. El sargento principal mantuvo la postura tensa. Recibimos una llamada. Posible disturbio doméstico. Sospechoso intentando huir de la jurisdicción. El estómago me cayó. No de miedo, sino de incredulidad. Era tan descarado, tan absurdo, que casi me reí. La voz de Beatriz flotó desde la linde de la propiedad, afilada como alambre de espino. Ese es. Intenta marcharse sin resolver las infracciones de la comunidad. Ha estado hostil todo el día. Temí por mi seguridad. Ahí estaba. Tragué el impulso de responder. La irritación no ayudaría. No con 5 guardias civiles armados escaneando mi patio como si hubiera montado una trampa. Agente, dije.
mirando a los ojos del sargento principal. Estoy colocando un cartel de venta. Eso es todo. Miró hacia el prado donde el nuevo cartel se recortaba bajo las luces de los coches. Frunció el ceño. La historia no cuadraba y lo sabía. Detrás de él. Beatriz seguía hablando. Alta. Teatral. Construyendo su caso ladrillo a ladrillo con aire. Ha estado actuando de forma errática. Amenazó con irse sin inspección. No sabemos qué esconde en ese granero. Apreté la mandíbula. Eso era nuevo. Incluso para ella. El sargento me indicó que me quedara quieto y se apartó para hablar en voz baja con otros dos. Sus expresiones cambiaron, confusión. Fastidio. Quizá hasta culpa. 5 vehículos por un cartel de venta. Alguien en Centralita iba a recibir una buena reprimenda más tarde. Tomé aire despacio. Viendo cómo sus linternas barrían mi pastizal. Esta era mi tierra. Mis años de sudor como ingeniero de presas habían pagado cada palmo. Ninguna presidenta de comunidad podía decirme cuánto tiempo debía quedarme ni cuándo podía irme. Aún así, no podía predecir cómo acabaría este enfrentamiento. Todavía no. El sargento se volvió hacia mí. Señor Navarro, dijo con cuidado. Vamos a necesitar alguna aclaración. Detrás de él. Beatriz se irguió triunfante. Como si ya hubiera ganado. Tuve la sensación de que esto era solo el primer disparo y no podía quitarme la pregunta que me subía al pecho como una tormenta: ¿por qué habían venido 5 agentes por una simple mudanza? Por la mañana. Los vehículos se habían ido. La finca estaba en silencio otra vez y la única huella del espectáculo de anoche era la grava aplastada donde los guardias habían estado con las manos cerca de las fundas. Salí al porche con una taza de café. Repasando cada segundo de las exageraciones teatrales de Beatriz. No era solo control mezquino. Había escalado hasta usar a la fuerza pública como arma. Eso no era poca cosa. Entonces lo vi. Un papel naranja brillante pegado en mi puerta de madera. Ondeando con el viento matutino. Me acerqué. Lo arranqué y sentí cómo se me tensaba la mandíbula. Aviso de infracción de la comunidad, 350 euros. Vehículo comercial no autorizado estacionado en la entrada más de 2 horas. Mi pick-up de la finca. El mismo que había aparcado allí todos los días durante años. Nunca había sido problema hasta que intenté marcharme. Oí pasos detrás de mí. Al girarme, Tomás Benítez estaba junto a la valla. Manos en los bolsillos. Parecía un hombre atrapado entre la culpa y la necesidad de hablar. Empieza temprano. Raúl, murmuró. La vi al amanecer sacando fotos de tu pick-up. Tomás. Llevas 12 años aquí. ¿Has oído alguna vez que multen a alguien por aparcar en su propia entrada? Negó con la cabeza. Solo cuando intentan mudarse. Eso me llamó la atención. ¿Qué quieres decir con solo? Tomás se removió incómodo. 2 familias diferentes en los últimos años. Ambas pusieron sus casas en venta. Ambas recibieron de repente infracciones. Cubos de basura mal alineados. Colores de porche demasiado desvaídos. Tonterías. Los compradores se echaron atrás. Los precios cayeron. Y en ambos casos Beatriz apareció con alguien que compraba barato. ¿Alguien como quién? Vaciló. Su hermano. Empezó a arderme algo lento detrás de las costillas. Así que no era por normas. Era por ventaja.
Propiedad por desgaste. ¿Por qué nadie dijo nada? Pregunté. Tomás suspiró fuerte. Porque Beatriz siempre encuentra la forma de hacer ejemplos con la gente. Y ninguno quería ser el siguiente. No respondí. No pude. No con la rabia quitándome las palabras. En cambio, volví al porche y marqué al único que podía aclarar este lío. Sara Velázquez contestó al segundo tono. Buenos días. Raúl. ¿Qué pasa? Tengo un aviso de infracción por aparcar mi pick-up en mi propia puerta. Pausa. Luego. Está intentando crear un patrón. Déjame adivinar. También te enfrentó ayer por la venta y llamó a 5 patrullas. ¿5? Repitió Sara. Voz afilándose. Eso no es una llamada de seguridad. Eso es influencia. Alguien en Centralita le hace favores. Le conté todo. El cartel. El enfrentamiento. El cerco policial. Escuchó en silencio y cuando habló de nuevo. Su tono había pasado de irritación a análisis puro. Raúl. Necesito acceso a tu plano de la finca y a los mapas de límites de la comunidad. Tengo los originales en mi despacho. ¿Pero por qué? Porque la comunidad solo tiene autoridad si tu finca está dentro de sus líneas de anexión registradas. Y algo me dice que Beatriz puede estar estirando esos límites. Apreté el teléfono. ¿Crees que la comunidad no incluye legalmente mi tierra? Creo, dijo Sara, que Beatriz lleva años aplicando normas que no tiene jurisdicción para aplicar. ¿Y si lo ha hecho con otros? Esto puede ser más grande que multas mezquinas. Antes de colgar. Añadió. No reacciones a nada de lo que te envíe. Documenta todo. Vamos a construir un caso. Colgué con un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Si Sara tenía razón. Beatriz no solo se estaba extralimitando. Estaba invadiendo bajo disfraz de autoridad. Me dirigí al granero para empezar a fotografiar mi pick-up. La puerta. El aviso. Pero al cruzar el patio. Un sobre blanco me llamó la atención. Estaba encajado bajo una piedra cerca del poste. Sin sello. Dentro. Una sola hoja. Recordatorio, el incumplimiento repetido impedirá que su propiedad sea autorizada para reventa. No puede salir de la comunidad sin resolver las revisiones procedimentales pendientes. Firmado, Presidenta Beatriz Herrera. Sin estatutos citados. Sin documentación. Solo una amenaza vestida de norma. Detrás de mí. Un coche redujo. Me giré y vi a Beatriz al otro lado de la carretera. Brazos cruzados. Mirándome leer. No habló. No hacía falta. El mensaje era claro, no te voy a dejar ir. Caminé hacia ella. Buenos días. Beatriz, dije con calma. ¿Quieres explicar esto? Sonrió como un político preparándose para mentir. Procedimiento estándar. No podemos permitir que los propietarios abandonen sus obligaciones. ¿Abandonar? Me mudo legalmente y lo sabes. Su sonrisa se afiló. No puedes irte hasta que yo autorice la transmisión y todavía no estoy convencida de que tu finca cumpla nuestros estándares. No tienes autoridad sobre mis límites. No se inmutó. Tengo toda la autoridad que necesito. Su confianza no era arrogancia. Era certeza. Como si tuviera un sistema montado. Practicado y protegido. ¿Anoche no te bastó?
Pregunté. ¿Llamar a la Guardia Civil por un cartel? Llamé porque tenía miedo, se tocó el pecho. Temblor fingido. Estabas hostil. Te negaste a cooperar. Esta comunidad se basa en la estabilidad. ¿Y mis derechos? Dio un paso más cerca. Tus derechos terminan donde empieza mi responsabilidad. Mi móvil vibró. Un mensaje de Sara. No la confrontes más. He encontrado algo. Nos vemos ya. Los ojos de Beatriz siguieron el teléfono. Vio cómo cambiaba mi expresión. ¿Qué es eso? Preguntó afilada. Nada de lo que tengas que preocuparte, dije. Retrocediendo. Por ahora. Su cara se endureció. Grietas en la fachada pulida. Estás cometiendo un error. Raúl. Siempre gano estas peleas. No contesté. Fui a mi pick-up. Arranqué y sentí su mirada siguiéndome por el camino. 10 minutos después. Entré en el aparcamiento del viejo centro comunitario donde Sara me esperaba. Una carpeta bajo el brazo y una mirada que me dijo que todo estaba a punto de cambiar. Levantó ligeramente la carpeta. He encontrado algo que vas a querer ver. ¿Qué es? Pruebas, dijo. Voz afilada como navaja, de que los límites de la comunidad que Beatriz cita son erróneos y tal vez intencionadamente erróneos. Mi pulso se aceleró. Raúl, continuó. Tu finca legalmente puede no formar parte de la comunidad en absoluto. El suelo bajo el conflicto se movió y surgió una nueva pregunta. Si Beatriz sabía que no tenía autoridad, ¿por qué luchaba tan duro para que no me fuera? Ese pensamiento me acompañó todo el camino de vuelta a la finca como una sombra que se negaba a soltarse. Los hallazgos de Sara no eran solo un resquicio. Eran una amenaza para el poder que Beatriz creía tener. Y gente como Beatriz no se aferra al poder sin motivo. Apenas había recorrido la mitad del camino de entrada cuando vi algo que me heló el estómago. Un sobre blanco pegado a mi buzón y un segundo aviso naranja brillante en mi puerta. Apagué el motor y bajé. Corazón latiendo fuerte. El nuevo aviso me acusaba de alteraciones de suelo no autorizadas. Citando la zona donde mi comprador había evaluado las líneas de riego ayer. Fabricado otra vez. Y entonces abrí el sobre. Dentro había un paquete anónimo. Pero reconocí la letra. Pulcra. Apretada. Vengativa. Aviso urgente a posibles compradores. Propiedad actualmente bajo investigación por agua de riego contaminada. Niveles inseguros detectados. Venta altamente desaconsejada hasta que se aclare. Firmas falsificadas. Papel timbrado falso del ayuntamiento. Suficiente para aterrorizar a un comprador cauteloso. No era de extrañar que la venta se hubiera evaporado esa mañana. Me quedé allí sujetando los papeles hasta que se doblaron por los bordes. Esto ya no era acoso. Era sabotaje. Deliberado. Calculado. Diseñado para retenerme aquí hasta que pudiera romper mi voluntad o bajar tanto el valor de la finca que uno de sus compradores preferidos pudiera entrar al rescate. Antes de poder procesar mi siguiente movimiento. Un vehículo se detuvo al final de mi camino. El motor se apagó. Una puerta dio un portazo. Y allí estaba. Marcos Hidalgo. Cara nueva. Problema nuevo. Alto. 40 y pocos. Hombros anchos y expresión demasiado ansiosa que me tensó los instintos. Llevaba una chaqueta táctica negra con seguridad comunidad bordado en el pecho.
Algo que ninguna comunidad legítima debería tener. Levantó el móvil y me sacó una foto mientras estaba en mi propia puerta. Buenos días, dijo como si saludara a un intruso. Documentando infracciones. Avancé. ¿Con qué autoridad? Presidenta Herrera, dijo orgulloso. Me dijo que has estado incumpliendo. Necesitamos ojos en esta finca hasta que la Junta aclare las cosas. Vuestra Junta no posee ni un palmo de esta tierra. Su sonrisa se ensanchó. Eso no es lo que ella dice. Entonces miente. Se encogió de hombros como si no importara. No cambia el trabajo. Estoy apostado aquí indefinidamente. Se plantó cerca de la valla. Brazos cruzados. Móvil listo. No estaba faroleando. Se estaba instalando. Este no era un hombre haciendo seguridad. Era un hombre que disfrutaba demasiado de la autoridad. Aunque fuera falsa. Mueve tu vehículo, dije con calma. Estás bloqueando mi puerta. No. Directiva de la comunidad. Necesito observar todo ingreso y salida. No eres guardia, sonrió burlón. No hace falta que lo sea. Di un paso más cerca. Mueve la furgoneta. Su mano se acercó al bolsillo. No hacia un arma, sino hacia una tarjeta plastificada. La levantó como una placa. División de Seguridad de la Comunidad, autorización completa para hacer cumplir las normas. No existía tal cosa. Pero Marcos no era de los que les importaba. Empezó a fotografiar mi patio. El granero. Mis tuberías de riego. Cualquier cosa que pudiera registrar como prueba. Sentí el ardor lento y familiar subiendo por mi espalda. Había tratado con hombres como él en proyectos de presas. Hombres que escondían cobardía tras carnés oficiales. Me obligué a respirar. El conflicto era lo que Beatriz quería. Que yo perdiera los nervios sería un regalo para ella. La voz de Sara resonó en mi mente, documenta todo. Deja que se extralimiten. Así que saqué fotos de Marcos sacando fotos. Grabé la hora. Su furgoneta. Su placa. Su obstrucción de mi puerta. Si él quería construir un caso falso contra mí, yo construiría uno real contra ellos. Pero la situación escaló cuando se inclinó hacia mi tierra y murmuró justo lo bastante alto. ¿Crees que vas a salir de aquí? No hasta que Beatriz termine contigo. Apreté la mandíbula. Ya no había duda del significado. Esto no era por un estatuto. Era por control. Al volver hacia la casa, noté movimiento cerca de los árboles. Una figura agachándose detrás de un poste de la valla. El estómago me dio un vuelco. Alguien había estado vigilando toda la interacción. Caminé despacio hacia el lugar. Una pareja joven de 3 casas más abajo. Ana y Jorge. Estaban allí. Pálidos y nerviosos. Ana apretaba una carpeta contra el pecho. Señor Navarro, susurró. Mirando a Marcos. No sabíamos si debíamos decir algo. Pero creemos que deberías ver esto. Me puso la carpeta en las manos y se marchó deprisa con Jorge sin mirar atrás. La abrí allí mismo junto a la valla. Copias de correos de Beatriz. Mensajes enviados a varios vecinos llamándome inestable. Amenaza para la cohesión de la comunidad y bajo investigación de las autoridades locales. Todo mentiras. Todo diseñado para envenenar mi reputación. Miré los papeles. Pulso pesado.
Esto era un intento sistemático de destruir mi capacidad de vender. De mudarme. De hacer cualquier cosa salvo rendirme. Volví hacia la casa. Carpeta en mano. Pruebas acumulándose más rápido de lo que podía procesarlas. A mitad del patio. Mi móvil vibró. Un mensaje de mi comprador. Nos echamos atrás. Preocupaciones por el historial de tu propiedad. Lo siento. Ahí estaba. El golpe final. No necesitaba confesión de Beatriz. Ese paquete. Los avisos falsos. Marcos fotografiando mi patio, todo era su campaña orquestada. Había pasado la vida construyendo presas en sistemas fluviales. Encontrando puntos débiles. Controlando fuerzas enormes con ingeniería cuidadosa. La política de comunidad no debería haberme alterado. Pero esto no era política. Era un entramado. Entré. Extendí los documentos sobre la mesa del comedor y fotografié todo para Sara. Para la Guardia Civil. Para quien finalmente necesitara este caso. Pero el momento que realmente me golpeó no fue la venta perdida ni las infracciones falsas. Fue el silencio repentino en la casa. Igual que después de que muriera mi esposa. El mismo vacío. El mismo aire frío. El sonido de una puerta de furgoneta cerrándose me sacó del presente. Corrí fuera a tiempo de ver a Marcos apoyado en el capó. Sonriendo como si ya hubiera ganado. Levantó el móvil y sacó una última foto. Luego dijo algo que congeló el aire a mi alrededor. La jefa dice, no vas a ninguna parte. Apreté los puños a los lados. Pero no me moví. No pude. Porque detrás de la furgoneta de Marcos. Bajando por la carretera. Venía Beatriz caminando con paso seguro. Ojos fijos en mí como si fuera presa acorralada. Y lo único que pensé fue, si estaba dispuesta a sabotear una venta. ¿Qué intentaría después para impedirme marcharme? La respuesta no iba a ser agradable ni legal. Y supe que esta pelea apenas empezaba. Beatriz ni siquiera se molestó en ocultar la satisfacción en su cara al acercarse a mi puerta. Brazos cruzados. Marcos siguiéndola como si le hubieran asignado intimidar en vez de observar. Se detuvo justo antes de la línea de mi propiedad porque sabía que era mejor no pisar sin permiso y me dedicó una sonrisa que parecía un cuchillo siendo afilado. ¿Problemas con tu comprador, Raúl? Preguntó Dulzona. Las palabras vuelan. Lástima cuando una propiedad se marca. Levanté el paquete falsificado de contaminación. Tú le enviaste mentiras. Esa es una acusación, respondió tranquila. ¿Tienes pruebas? No dije nada. No porque me faltaran pruebas. Sino porque veía lo que quería, reacción. Rabia. Un error que pudiera retorcer para escalar. Hoy no. Antes de que pudiera continuar. Mi móvil vibró con mensaje de Sara. Laura y yo estamos aquí. Trae todo. Urgente. Me di la vuelta. Dejando que Beatriz hablara al aire. La enfureció. A juzgar por la inhalación brusca que oí detrás. No puedes ignorar a la comunidad para siempre, soltó mientras caminaba hacia mi pick-up. Eres parte de esto. No decides las reglas. Casi se me escapó una risa. No te ignoro, dije sin girarme. Te estoy documentando. Su silencio quemó más que la mirada que sabía que me estaba lanzando. Me marché. Dejando a Marcos fotografiando mi portón trasero y a Beatriz apuntando su carpeta hacia mi pick-up como si pudiera dirigir mi futuro solo con papeleo.
El aparcamiento del centro comunitario estaba vacío salvo por el SUV de Sara y un vehículo oficial del ayuntamiento. Al entrar, encontré a Sara Velázquez y a la funcionaria del registro Dolores Pérez sentadas a una mesa metálica. Mapas antiguos de catastro y expedientes de anexión extendidos sobre la superficie rayada. Dolores no perdió tiempo. Señor Navarro, dijo, golpeando un rollo fino de mapas amarillentos. Su finca nunca formó parte de la comunidad de propietarios del valle. No legalmente. El límite original de anexión se detiene a un cuarto de milla antes de su finca. Miré las líneas. Los marcadores etiquetados. El sello del ayuntamiento. Entonces, ¿cómo ha aplicado normas la comunidad sobre mí durante años? Porque nadie lo cuestionó nunca, respondió Sara. Y porque Beatriz presentó un mapa de anexión revisado hace 5 años sin autorización. Dolores deslizó un segundo mapa sobre la mesa. La diferencia era sutil a primera vista, pero inconfundible. La línea de límite se había dibujado más ancha, curvándose alrededor de 3 parcelas, incluida la mía, que nunca habían sido anexadas legalmente. ¿Y esto?, dijo Sara, sacando un paquete grapado, es la página de aprobación que Beatriz presentó. Pero falta la firma del ayuntamiento. Exacto, confirmó Dolores. Nunca lo aprobamos. Ella lo presentó igual y esperó que nadie se diera cuenta. Exhalé despacio. La realización cayendo con peso. Falsificó la autoridad de la comunidad, murmuré. La excedió, corrigió Sara. Pero falsificó el papeleo que la justificaba. Eso es falsificación de documento público. Raúl. ¿Y si aplicó normas en propiedades fuera de su límite legal? Especialmente multas. Eso la expone a responsabilidad importante. Mi mente corría. ¿Cuántas propiedades más alcanzó? 2 seguro, dijo Dolores. Posiblemente más. La tuya es la más grande. La más valiosa. Así que eso era. Por eso luchaba como animal acorralado. Mi tierra nunca había estado bajo su control. Nunca. ¿Y si yo me iba ahora con la verdad? Su pequeño imperio se resquebrajaría. Sara cerró la carpeta con cuidado. Tenemos la palanca ahora. Pero necesitamos más. Un patrón de conducta. Una secuencia que muestre que te engañó intencionadamente. Emitió infracciones ilegales y sabotajeó tu venta. Le entregué el paquete falsificado de contaminación. Sus ojos se abrieron al ojearlo. Esto es descarado. Bien. Lo añadió al montón creciente. Vacilé. Hay más. Le di la carpeta que Ana y Jorge me habían pasado, los correos. Los mensajes llamándome peligro para la comunidad. La expresión de Dolores se endureció. Intentó difamarte para hundir tu venta y justificar mantenerte bajo supervisión de la comunidad. Esto no es mala conducta normal. Es interferencia dirigida. Sara asintió despacio. Y ahora que ha apostado seguridad privada en tu puerta, podemos alegar acoso. Me froté las palmas. Un hábito de mis días de ingeniero cuando necesitaba estabilizar el pensamiento. ¿Siguiente paso? Escalamos, dijo Sara. Legalmente. En silencio. Deja que siga extralimitándose mientras reunimos todo. Cuando golpeemos. Tiene que ser hermético. Aprecié su confianza. Pero mi estómago seguía retorciéndose. Porque si esto era el daño que había hecho antes de saber que estaba expuesta, ¿qué intentaría ahora?
De vuelta en la finca. En cuanto entré, Marcos levantó el móvil otra vez, grabando mi pick-up como un centinela aburrido. Luego sonrió burlón. Hiciste un viajecito. La comunidad necesita registrar todos los movimientos del propietario mientras está incumpliendo. Pasé junto a él sin una palabra. A veces el silencio enfurece más que los gritos. Dentro de la casa. Me senté a la mesa. Rodeado de pruebas, mapas, avisos, documentos falsos, fotos. Las extendí. Cada pieza un clavo más en el ataúd de Beatriz. Pero antes de poder archivar los últimos registros, algo me dejó helado. Un golpe en la puerta trasera. No la principal. La trasera. Abrí con cautela. Dolores estaba allí. Pelo revuelto. Respirando fuerte. Raúl, susurró. Necesito enseñarte algo. Algo que encontré después de que te fueras. Me entregó una sola hoja, lista de asistencia de la Junta de la Comunidad de hace 5 meses. Punto del orden del día, aclaración de límites. Al lado. Escrito con la letra de Beatriz. Nadie debe saber que el mapa original era incorrecto. Mantener a Navarro bajo supervisión hasta venta forzada. Hermano. Posible comprador. Un frío me atravesó. Más agudo que la rabia. Esto no era descuido torpe. No era un malentendido. Era un plan. Registrado. Escrito. Deliberado. Dolores me agarró el brazo. Voz baja. Está intentando robarte la finca. Raúl. O forzarte a venderla barata. Eres la parcela privada más grande del valle y está aterrorizada de perder el control. Miré la página. Pulso latiendo. Esta era la prueba definitiva. Y iba a hacer estallar todo su imperio. Pero al doblar el papel, preparándome para añadirlo al montón de pruebas, faros barrieron el patio trasero. Me acerqué a la ventana. Marcos otra vez. Pero esta vez no estaba solo. 2 hombres que no reconocí estaban a su lado. Los 3 mirando hacia mi casa. Esperando. Vigilando. Dolores tragó saliva. Está escalando. Asentí. Y acabamos de descubrir por qué. Porque sabía que la verdad estaba a punto de salir. Y esa verdad acabaría con su reinado. Pero la pregunta que se me quedó en la garganta mientras veía a Marcos levantar el móvil otra vez fue esta: ¿hasta dónde estaba dispuesta Beatriz a llegar para impedirlo? Obtuve la respuesta más rápido de lo que esperaba. Ocurrió 2 noches después. Justo después de terminar de embalar las últimas herramientas en cajas. La finca estaba en silencio. Salvo por el zumbido de mis bombas de riego. Un ritmo mecánico que había mantenido este lugar vivo a través de sequías. Malas cosechas y todo lo demás. Esas bombas eran la única razón por la que mis olivos y cultivos se mantenían viables lo suficiente para atraer a los compradores del hospital. Entonces, exactamente a las 8:14. Las luces parpadearon una vez y se apagaron. Cada bomba. Cada luz. Cada sistema de respaldo. Muerto en un instante. El silencio era equivocado. Silencio mecánico. No natural. El tipo que solo llega cuando alguien corta una línea o acciona un interruptor. Agarré una linterna y fui al cuadro eléctrico. Los interruptores no habían saltado. Habían sido puenteados. Manipulados.
antes de poder inspeccionar más. El agua en las zanjas de riego se redujo a un hilo y luego se detuvo por completo. Se me apretó el pecho. Sin agua en el calor de pleno verano. Esos olivos se morirían en horas. No días. Horas. Un aviso vibró en mi móvil. Alerta de mantenimiento de emergencia de la comunidad. Agua y electricidad temporalmente cortadas para evaluación de infraestructuras comunitarias. Tiempo estimado de 12 a 48 horas. Presidenta Beatriz Herrera. Apreté el móvil. Esto no era un corte. Era sabotaje. Salí y me quedé helado. Una furgoneta estaba aparcada al final lejano de mi camino. No la habitual de Marcos. Esta vez un vehículo utilitario más grande. Sus luces de emergencia parpadeaban en ritmo uniforme. Reflejándose en un cartel recién colocado en el lateral, contratista de servicios de la comunidad. Un hombre con chaleco reflectante estaba junto a él. Carpeta en mano. No llevaba placa. Ni logo de empresa. Nada que sugiriera que trabajaba con ningún servicio municipal. No le hacía falta. Esto era una operación fantasma. Otro brazo del alcance de Beatriz. Crucé el patio. La rabia hirviendo. Habéis cortado mi agua. No levantó la vista. Órdenes de mantenimiento de emergencia de la presidenta. No tenéis jurisdicción sobre esta finca. Pasó una página sin inmutarse. Según nuestros registros. Señor. Su finca cae dentro de la zona de anexión ampliada. ¿Ampliada? La misma zona que Sara había probado que estaba falsificada. Enséñeme esos registros, dije. Acercándome. El hombre abrazó la carpeta defensivamente. No es obligatorio. Señor. Por favor. Vuelva a su casa. La comunidad tiene todo bajo control. No tienen nada bajo control, solté. ¿Y si habéis manipulado líneas de agua reguladas por el ayuntamiento? Estáis cometiendo un delito. Su mandíbula tembló. No esperaba resistencia. Antes de que pudiera responder. Un par de faros nos iluminó. No un vecino. No la Guardia Civil. Peor, Marcos. Bajó con el andar casual de quien disfruta causar incomodidad. ¿Todo bien aquí? ¿Caballeros? Me volví hacia él. Habéis cortado mi luz. Protocolo de emergencia de la comunidad, dijo. Fingiendo simpatía. Comprobaciones de seguridad. No podemos tener residentes usando sistemas dañados mientras están en infracción. Mis sistemas no están dañados, se encogió de hombros. No es mi decisión. Yo solo ejecuto. Miró los olivos marchitándose detrás de mí. Iluminados débilmente por la luna. Lástima. Sin embargo. Parece que vas a perder mucha producción. El comentario no fue casual. Estaba diseñado para picar. Para provocar. Para romperme y que reaccionara. No lo hice. Todavía no. En cambio. Levanté el móvil y grabé cada segundo. Marcos. El contratista falso. La furgoneta. Los servicios cortados. Marcos frunció el ceño. No puedes filmarnos. Estoy en mi tierra, dije plano. Y en esta comunidad autónoma puedo grabar cualquier cosa que vea. Dio un paso más cerca. Cuidado. Navarro. La gente que causa problemas a la comunidad suele arrepentirse.
Y la gente que se hace pasar por trabajadores de servicios, respondí. Va a la cárcel. El contratista se tensó. Marcos le lanzó una mirada de advertencia. Me di la vuelta antes de que la conversación pudiera enredarse en algo que pudieran retorcer como amenaza. Dentro. Marqué a Sara. Contestó inmediatamente. ¿Os han cortado los servicios? Preguntó. Anticipando ya la respuesta. Sí. Eso es ilegal más allá de todo lo que han hecho hasta ahora. Lo añadimos al caso. Se me cerró la garganta. Mis olivos. ¿Se? 12 horas sin agua y se irán. Los revertiremos, dijo firme. Por ahora. No los confrontes esta noche. Deja que se extralimiten. Cada movimiento que hagan es cavar su propia tumba. Antes de colgar. Añadió. Raúl. No estás solo. Recuérdalo. Lo aprecié. Pero al volver al porche. Mirando los campos que había cuidado desde antes de que mi esposa falleciera. Algo se rompió dentro. La mitad de esos olivos no sobrevivirían la noche. La mitad de los contratos en los que contaba estaban ligados a esa producción. Y eso era exactamente lo que Beatriz quería. No cumplimiento. No castigo. Control. Agarré una linterna portátil y fui a cerrar la última válvula manual que aún goteaba de un tanque de respaldo. En cuanto pisé el patio, un movimiento me llamó la atención. Una figura cerca de la valla oeste. Vigilando. Grabando. No Marcos esta vez. Alguien más que Beatriz había reclutado. Levanté la linterna. La figura desapareció tras la valla. Escaneé el perímetro varios minutos. Siguiendo sombras. Escuchando pasos. Pero la noche volvió a la quietud. Quietud. Pero no seguridad. Volví dentro. El peso del sabotaje hundiéndose profundo. En la mesa del comedor. Rodeado de pruebas. Empecé a organizar cada documento. Foto y marca de tiempo. Cuanto más escalaban ellos, más meticuloso me volvía. Por primera vez desde que esto empezó. Sentí algo nuevo empujando contra la rabia, resolución. Porque si Beatriz creía que destruir mis olivos me forzaría a rendirme, no solo me estaba subestimando. Estaba malentendiendo el tipo de hombre que soy. Había construido presas contra ríos 10 veces más fuertes que ella. Y sabía exactamente cómo funciona la presión. Cuanta más fuerza aplicas, más catastrófico es el fallo cuando la estructura finalmente cede. Cuando el reloj marcó las 2 de la mañana. Había compilado todo en carpetas etiquetadas para Sara. Estaba alineando las pruebas en la mesa cuando llegó otro mensaje. De un número desconocido. Deja de resistirte. Raúl. Será más fácil si cooperas. Sin firma. Sin contexto. Pero no necesitaba ninguna porque oía su voz detrás de las palabras. Beatriz ya no intentaba esconder lo que hacía. Lo estaba anunciando. Y mientras miraba el mensaje brillando en la cocina oscura, mi mandíbula se apretó con algo más duro que la rabia. Había cruzado una línea esta noche. Y pronto le iba a mostrar exactamente qué pasa cuando alguien intenta quitarle la tierra a un hombre. Pero antes de que llegara ese día, tenía una verdad más que enfrentar. Si estaba dispuesta a cortar mi luz, destruir mis cultivos, sabotear mi venta, ¿qué haría cuando llegara mi hijo?
Obtuve la respuesta menos de 24 horas después. Javier llegó justo después del amanecer, conduciendo una pick-up plateada polvorienta que parecía haber visto más caminos rurales que asfalto. Bajó con esa manera firme que siempre tenía. Hombros cuadrados. Ojos escaneando antes incluso de cerrar la puerta. Los años en la Guardia Civil le habían tallado cautela. Dio una mirada a mis líneas de riego muertas y los olivos marchitos detrás del granero. Papá, dijo en voz baja. ¿Qué ha pasado aquí? Le conté todo. No con explicaciones largas. Solo los hechos. Luz cortada. Agua saboteada. Furgoneta falsa de servicios. Mensaje amenazante. Marcos apostado fuera como unidad de vigilancia unipersonal. La mandíbula de Javier se tensó. Esto no es extralimitación de comunidad. Es acoso dirigido. Lo sé. ¿Y has documentado todo? Golpeé la carpeta gruesa de impresiones y grabaciones. Su rabia hervía bajo la superficie. No explosiva, sino fría y precisa. Bien. Entonces tenemos palanca. Pasamos la mañana reparando lo que pudimos. Las válvulas manuales. El tanque de respaldo. Las líneas de parche. No salvaría toda la cosecha. Pero nos compró unos días más. Cada paso que dábamos. Cada herramienta que movíamos. La pregunta volvía como un buitre, ¿cómo respondería Beatriz al verlo aquí? Lo supimos antes de lo esperado. Al mediodía. Estábamos levantando una puerta de ganado sobre un remolque cuando un movimiento parpadeó al otro lado de la carretera. Beatriz estaba allí. Brazos cruzados. Labios fruncidos en una sonrisa demasiado ensayada para ser genuina. No estaba sola. Marcos estaba aparcado a su lado, grabándonos abiertamente. Sus ojos escanearon a Javier, deteniéndose en el arma reglamentaria en su cinturón. En ese momento, su expresión cambió. No miedo. Cálculo. Como si acabara de descubrir una palanca que podía tirar. Señor Navarro, llamó con ese tono azucarado que usaba justo antes de dar malas noticias. Esto es toda una reunión la que tienes aquí. Javier no se movió. Ni siquiera la reconoció. Siguió ajustando la puerta mientras yo avanzaba. ¿Necesitas algo? ¿Beatriz? Me ignoró. Señor, dijo a Javier. ¿Está autorizado a portar ese arma en propiedad privada dentro de los límites de la comunidad? Javier se volvió despacio. Su voz fue calmada. Señora, soy agente fuera de servicio y esto no es propiedad de la comunidad. Eso es discutible. No, replicó Javier. No lo es. Cuanto más ignoraba sus intentos de intimidación, más irritada se ponía. Casi podía ver la frustración tensándole la postura. No estaba acostumbrada a que la despidieran. Desde luego no a que la corrigieran. Entonces lo dijo. La línea que me hizo saber que todo estaba a punto de empeorar. ¿Sabe? Señor Navarro. Algunos vecinos estaban preocupados cuando vieron a un desconocido armado en la propiedad anoche. Los ojos de Javier se entrecerraron. Llegué esta mañana. ¿De verdad? Inclinó la cabeza. Podría jurar que vi a alguien que coincidía con su descripción ayer cerca de la valla oeste. La implicación era clara. Estaba construyendo una historia. Una narrativa de amenaza. ¿Y mi hijo? Mi propia sangre.
Era el personaje que pretendía usar como arma. Debería tener cuidado, continuó. Presencia armada no autorizada es una infracción grave por aquí. Me puse delante de Javier. Beatriz. Déjalo fuera de tus juegos. Oh, Raúl respondió, sonriendo como gato que ha probado crema. Esto no es un juego. Es seguridad comunitaria. No se quedó mucho. No hacía falta. Lo que vio en Javier. Creyó que podía retorcerlo. Usarlo. Volverlo en contra. Cuando ella y Marcos volvieron a su SUV. Javier soltó un aliento tranquilo. Va a intentar algo. Lo sé. Vio mi placa. papá. Vio el arma. Sabe exactamente qué botones pulsar. Seguimos trabajando. Pero la tensión se enroscó entre nosotros como cuerda tirante. Cada vez que un coche reducía cerca de la propiedad. La mano de Javier se movía instintivamente hacia el cinturón. No sacando. Solo preparándose. Al final de la tarde. La finca estaba en silencio otra vez. Demasiado silencio. Hasta el juego de espionaje habitual de Marcos había desaparecido. Esa noche. Después de cenar. Javier salió al porche y miró el campo. No ha terminado, dijo. No, respondí. Acaba de empezar. Sacó una libreta pequeña y empezó a anotar detalles. Horas. Eventos. Orden de escalada. No se preparaba para una pelea. Se preparaba para pruebas. Entonces su móvil vibró. Comprobó el identificador. Frunció el ceño y se apartó para contestar. Sí, dijo al teléfono. Aquí el agente Navarro. Escuchó un largo momento. Asintiendo. Entendido. Te llamo luego. Cuando volvió. Algo estaba mal. ¿Qué es? Pregunté. ¿Vaciló? Uno de mis compañeros de casa acaba de contarme. Alguien desde este código postal llamó al cuartel haciendo preguntas sobre mí. Muchas preguntas. El estómago me cayó. Beatriz. ¿Quién si no? Está escarbando, dijo Javier. Intentando encontrar palanca o fabricar algo. Estábamos en medio de la conversación cuando faros barrieron el patio. Una vecina. La señora Torres. Bajó de su monovolumen y subió deprisa los escalones del porche con el bolso apretado. Parecía asustada. Raúl. Escucha con atención, susurró. Acabo de oír a Beatriz en el buzón de correos diciendo a 2 miembros de la Junta que estás albergando a un desconocido armado. Dijo que tiene pruebas y planea hacer un informe. La voz de Javier se endureció. ¿Un informe falso involucrando un arma? Eso es territorio de delito grave. La señora Torres asintió rápido. Quiere que vengan agentes. Dijo. Y cito, tal vez por fin se lleven a ese hombre de aquí de una vez por todas. El porche se sintió más frío que el viento de la sierra. Javier me miró. Papá. Me está apuntando a mí. No a ti. Cree que asustándote me asusta a mí. Se equivoca. Miró hacia la entrada de la finca donde la oscura extensión de camino de grava desaparecía entre los árboles. Tenemos que estar preparados. Si llama a la Guardia Civil con una amenaza fabricada. Vendrán en fuerza. Y vendrán armados, añadí. Eso se asentó entre nosotros como peso pesado.
Puso una mano tranquilizadora en mi hombro. Lo manejaremos. Pero necesitas mantener la calma cuando ocurra. Nada de movimientos bruscos. Nada de confrontaciones. Asentí. Aunque el dread ya se enroscaba en mi pecho. Porque sabía algo que Javier no sabía. Cuando una mujer como Beatriz siente que el control se le escapa, no retrocede. Explota. Y mientras el cielo se oscurecía detrás de la silueta del granero, me di cuenta de otra cosa. Había estado esperando este momento exacto. Esperando la oportunidad de pintarnos a mí y ahora a mi hijo como peligrosos. Esperando la ocasión de usar el miedo y la autoridad como arma. Esperando el momento en que pudiera marcar 3 números y ver el caos descender sobre mi finca. Javier miró el patio una vez más. Escaneando sombras. Evaluando vulnerabilidades. Papá, dijo en voz baja. Prepárate esta noche. ¿Prepararme para qué? Su respuesta me heló más profundo que el aire de la sierra. Para la llamada que está a punto de hacer. Porque si había algo que los dos entendíamos. Beatriz por fin había encontrado el objetivo que creía que podía romperme. Y estaba a punto de apretar el gatillo. Ocurrió justo después del anochecer. Cuando el cielo perdió su último borde dorado detrás de los pinos y el valle se asentó en esa quietud inquieta. Javier y yo estábamos apilando sacos de pienso cerca del granero. Intentando mantener la mente lejos de lo inevitable. Él trabajaba con eficiencia disciplinada. Yo trabajaba con una opresión en el pecho que no se había aflojado desde la advertencia de la señora Torres. Entonces, tenue al principio, llegó el lejano aullido de una sirena. Javier se quedó inmóvil a mitad de movimiento. Los dos nos volvimos hacia la carretera. Otra sirena. Luego 2 más. Papá, dijo con cuidado. No te muevas rápido. No alcances nada. No lo hice. Porque ahora el sonido no estaba lejano. Se acercaba rápido. Una tormenta de luces y motores bajando por el camino de grava. 5 vehículos de la Guardia Civil irrumpieron a la vista. Neumáticos levantando polvo. Se detuvieron derrapando en arco frente a mi propiedad. Formando un bloqueo como si fueran a asaltar un laboratorio de metanfetaminas. No a responder a una queja de comunidad residencial. Puertas volaron abiertas. Agentes se cubrieron detrás. Armas desenfundadas. Javier levantó las manos con calma. Ahí está, murmuró. Justo como ella quería. Un altavoz crepitó. Sospechoso armado. Salga con las manos visibles. El foco nos golpeó como un puñetazo de calor blanco. No hables, susurró Javier. Déjame manejar esto. Entonces, antes de que pudiera decir otra palabra. Ese es. La voz aguda de Beatriz rasgó la escena. Estaba al otro lado de la carretera. Enmarcada por los faros de su SUV. Un brazo apuntando a Javier como si hubiera acorralado a un fugitivo. Su cara era una máscara retorcida de victoria e histeria. Ese es el intruso. Me amenazó. Se hace pasar por agente de la ley. Javier no se inmutó. Avanzó despacio. Manos aún levantadas. Agentes, llamó con voz firme y autoritaria. Mi nombre es agente Javier Navarro. Número de placa 4182. Estoy fuera de servicio y ayudando a mi padre en su propiedad privada. No se mueva, ladró el sargento principal. Javier se quedó exactamente como le habían entrenado.
Sentí mi pulso volverse pánico. Este es mi hijo, dije, levantando la voz. Él es. Señor. Retroceda, gritó otro agente. Arma apuntada hacia mí. Manos donde pueda verlas. Beatriz se agarró el pecho teatralmente. ¿Miente? Ese hombre me ha estado acosando. Lo vi con un arma ayer. Es peligroso. Marcos la respaldó al instante. Sí. Yo también lo vi. Se estaba escabullendo por la valla oeste. Javier me lanzó una mirada. Aguda. Calmada. Tranquilizadora. Una mirada que había visto cuando disolvía peleas de bar de adolescente o calmaba víctimas frenéticas por teléfono. Sabía qué hacer. Habló despacio. Claro. Sargento principal. Mi identificación está en mi cadera izquierda. Solo me moveré cuando se me indique. El sargento vaciló. La tensión vaciló. Los otros agentes se removieron. Inseguros. Alguien murmuró por fin. Navarro. ¿No es ese el agente del programa juvenil condecorado el mes pasado? Javier mantuvo la mirada fija. Llame al sargento David Moreno en el cuartel de Granada. Puede verificar mi identidad inmediatamente. Silencio. Un silencio largo. Peligroso. Luego uno de los guardias más jóvenes se acercó al sargento y le susurró algo. La postura del sargento se suavizó. No mucho. Pero lo suficiente para ver que los engranajes giraban. Beatriz vio ese suavizado y entró en pánico. No. No. ¿Chilló? Los está manipulando. Está armado y allanando. Deténganlo ya. Todos los agentes de la propiedad se volvieron hacia ella. Su desmoronamiento había empezado. Antes de que la situación pudiera cambiar más. Neumáticos chirriando sonaron detrás de los vehículos. Una pick-up civil derrapó, deteniéndose tan bruscamente que el polvo envolvió su estructura. La puerta voló abierta. El sargento Moreno bajó. Placa visible. Mano levantada. Bajen las armas. Toda la escena se detuvo como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Moreno avanzó con la fuerza de autoridad que no necesitaba gritar. Este es el agente Navarro de Granada. Señaló a Javier. Acabo de colgar con su cuartel confirmando su identificación. Armas bajadas. Alientos soltados. La bravuconería de Beatriz se resquebrajó como cristal fino. ¿Qué? No. No. Esto está mal, balbuceó. Es una amenaza. Están conspirando. Moreno la cortó. Señora Herrera. Usted llamó informando de un intruso armado amenazando su seguridad. Sí. Eso es exactamente lo que. Y usted lo identificó, Moreno señaló a mi hijo, como el intruso. Sí. Porque él llegó aquí con un arma. Esa es un arma reglamentaria, cortó Moreno. Es un agente jurado. Y su informe no indicaba que fuera policía. Está fingiendo. Javier avanzó despacio y entregó su placa. Moreno la inspeccionó. Asintió y miró de nuevo a ella. Señora Herrera. Es legítimo. Su cara se puso blanca. Luego roja. Luego algo intermedio. Marcos tartamudeó. Pero ella me dijo. La voz de Javier cortó el caos. Sargento Moreno.
Tengo motivos para creer que la persona que llamó fabricó deliberadamente detalles para provocar una respuesta armada. Moreno asintió sombrío. Esa es una acusación grave. Beatriz señaló hacia mí en cambio. Frenética. Los dos son peligrosos. Me están amenazando. Tengo autoridad de la comunidad. Estoy intentando proteger este vecindario. Moreno se acercó más a ella. He visto los mapas de límites de la comunidad y los actualizados del ayuntamiento. Su autoridad no se extiende ni un centímetro sobre esta propiedad. Beatriz tragó fuerte. Algo feral brilló en sus ojos. Rabia de animal acorralado mezclada con incredulidad. No tiene idea con quién está tratando, siseó. Entonces cometió el error. El error que destruyó todo su imperio. Se abalanzó. No sobre mí. No sobre Moreno. Sino sobre Javier. Su mano voló hacia su cara. Un bofetón salvaje y desesperado dirigido directamente a un agente de la ley. Javier retrocedió al instante, evitando el contacto. Pero su intención fue inconfundible. Todos los guardias reaccionaron al unísono. Señora. No se mueva. Moreno le agarró la muñeca y se la retorció detrás de la espalda en un movimiento limpio y controlado. Beatriz Herrera, dijo. Queda detenida por presentar un informe policial falso. Obstrucción y tentativa de agresión a un agente de la paz. Su grito rasgó el valle. Desquiciado. Incrédulo. No. Soy la presidenta de la comunidad. No pueden hacerme esto. Aquí mando yo. Marcos intentó intervenir. Pero dos guardias lo inmovilizaron antes de que pudiera dar un paso. Javier por fin bajó las manos. Exhalando por primera vez en minutos. Caminó hacia mí y puso una mano firme en mi hombro. ¿Estás bien? Papá. Asentí despacio. Ahora estoy mejor. Las sirenas se desvanecieron mientras los agentes metían a Beatriz en un vehículo. Su voz resonó en la noche. Esto no ha terminado. Os arrepentiréis. Todos vosotros. Tal vez lo creyera. Pero se equivocaba. Porque el poder que había usado para aterrorizar este valle. Esa autoridad fraudulenta. Esos mapas falsos. Ya se estaba desmoronando. Y esta noche nos había entregado la prueba final para derribar toda la máquina de la comunidad. El valle por fin se calmó. Javier me miró con expresión tranquila y firme. Papá, dijo. Este fue el punto de inflexión. Tenía razón. Pero ninguno de los dos sabía hasta dónde llegaría ese punto de inflexión. Todavía no. Porque el siguiente capítulo no era solo sobre una detención. Era sobre la verdad enterrada bajo años de documentos falsos. Intimidación y fraude. Una verdad que el sargento Moreno estaba a punto de descubrir y que sacudiría toda la comunidad hasta sus cimientos. En cuanto los vehículos que llevaban a Beatriz y Marcos se alejaron, Moreno se quedó. No se apresuró. No ladró órdenes. Simplemente caminó hacia Javier y hacia mí con la mirada de un hombre que acababa de darse cuenta de que había entrado en algo mucho más profundo que una disputa vecinal. Raúl, dijo en voz baja. Voy a necesitar ver cada documento del que le hablaste a mi agente esta noche. Javier y yo lo llevamos dentro. Mi mesa del comedor seguía cubierta de pruebas, mapas, avisos de infracción, fotos de sabotaje, grabaciones con marcas de tiempo. Parecía menos una casa de finca y más un centro de operaciones. Moreno dejó su gorra y se inclinó sobre la extensión.
No estaba hojeando casualmente. Estaba estudiando. Esto es más de lo que esperaba, murmuró. Javier cruzó los brazos. Armó su departamento. Moreno no lo negó. Centralita debería haber detectado las inconsistencias. Pero es una llamadora frecuente. La gente deja que la familiaridad anule el juicio. Eso termina ahora. Luego tomó los mapas, el catastro antiguo que Sara había sacado. Los que Dolores había desenterrado del archivo y la versión de la comunidad que Beatriz había hecho circular. Los puso uno al lado del otro. El contraste era flagrante. El mapa verdadero del ayuntamiento colocaba mi finca completamente fuera del límite de la comunidad. La falsificación estiraba el territorio de la comunidad casi media milla hacia el oeste. Justo lo suficiente para capturar mi tierra y 2 parcelas vecinas. 5 años, dije. 5 años usando ese mapa falso para extorsionar a todo el mundo aquí. Moreno asintió despacio. Y cobró cuotas basadas en él. Miles, añadió Javier. Y ha estado amenazando compradores y sabotajeando ventas. Moreno no respondió inmediatamente. Trazó la línea falsificada con un dedo. El ceño frunciéndose más con cada centímetro. ¿Sabe qué es esto? Preguntó por fin. ¿Una falsificación? Dije. No solo una falsificación, corrigió. Esto está registrado en el ayuntamiento como enmienda. Javier frunció el ceño. ¿Significa qué? Significa que alguien desde dentro lo aprobó, dijo Moreno. Alguien lo firmó. Alguien que no debería haberlo hecho. Mi pulso se aceleró. Dolores dijo que sospechaba algo. Pero no sabía quién lo había empujado. Moreno sacó su móvil y tomó fotos desde múltiples ángulos. Voy a llamar a un investigador del ayuntamiento y a Dolores. Me miró. Ojos firmes. Estamos a punto de tirar del hilo que deshace todo el Jersey. Minutos después. Faros barrieron la grava otra vez. No sirenas frenéticas. Llegadas metódicas. Primero un SV sin marcar del ayuntamiento. Luego Dolores en persona. Bajando con una bolsa de archivos apretada contra el pecho. Cara tensa pero decidida. Sargento, saludó. Luego se volvió hacia mí. Raúl. Traje todo lo que tengo. Se apiñaron en el comedor. Dolores extendió sus documentos, firmas. Cambios de ordenanzas. Actas de presentaciones de la comunidad. Esto, dijo firme. Señalando una firma en la aprobación de anexión, no es la firma de nuestro anterior registrador de la propiedad. La mandíbula de Moreno se tensó. Falsificación. Y aquí, continuó. Están las marcas de tiempo de la presentación. Se presentó fuera de horario. Ilegalmente. Javier soltó un aliento bajo. Realmente se creía intocable. Dolores negó con la cabeza. No trabajó sola. No se puede conseguir algo así aprobado sin ayuda. Tenía a alguien en la oficina del ayuntamiento o manipulando los registros. Moreno asintió. Tengo una buena idea de quién pudo estar involucrado. Y si tengo razón. Enfrentarán cargos junto a ella. La habitación se quedó en silencio mientras seguía revisando los materiales. Luego se detuvo. Raúl, dijo. Levantando una página concreta. ¿Sabía que ha estado cobrando cuotas especiales por mantenimiento de caminos en su finca? Parpadeé. ¿Mantenimiento de caminos? Yo mantengo mis propios caminos. Siempre.
La cara de Dolores se oscureció. Te cobró 2.400 euros en 3 años. Se me revolvió el estómago. Por caminos que nunca mantuvo. Eso es fraude, dijo Moreno sin rodeos. Fraude documentado. Siguió línea por línea. Construyendo la imagen del esquema, intimidación. Infracciones falsas. Ventas saboteadas. Anexión falsificada. Cuotas cobradas ilegalmente y ahora un informe falso al 112 que podría haber matado a Javier o a mí. Cuando terminó de revisar, se irguió y nos miró. Abro una investigación penal formal esta noche. Esto ya no es tontería de comunidad. Esto es delincuencia organizada. Un silencio pesado siguió. Luego otro vehículo llegó. La investigadora. Entró con brío. Se presentó y empezó a analizarlo todo inmediatamente. Cuando llegó al mapa falsificado, se quedó helada. Dijo, es exactamente el mismo mapa usado en otras 3 expansiones de comunidades bajo escrutinio. Los ojos de Dolores se abrieron. ¿Quieres decir? Sí, dijo la investigadora. Su presidenta de comunidad forma parte de un patrón más grande. Y su caso puede ser la clave para desentrañar todos. La verdad golpeó como un martillo. No estábamos tratando solo con una tirana residencial hambrienta de poder. Estábamos tratando con una operación de fraude coordinada. Y la finca de Raúl Navarro, mi finca, había sido su pieza central. La investigadora siguió preguntando. Tomando notas. Fotografiando pruebas. Cuando terminó, hizo un gesto a Moreno para que saliera. Javier y yo seguimos. La noche era fría y afilada. Pero la tensión en el aire era más caliente que cualquier cosa que el sol andaluz pudiera producir. Moreno se volvió hacia mí. Raúl, dijo. El ayuntamiento va a congelar la autoridad de la comunidad pendiente de investigación. A partir de esta noche, el poder de Beatriz ha desaparecido. Tragué. ¿Y la comunidad? Será suspendida. Quizás disuelta. Depende de lo que revele la investigación. Javier soltó un aliento lento. No alivio. Algo más firme. Vindicta. Luego la investigadora añadió en voz baja. Pero prepárense. Cuando esta gente empieza a desmoronarse, se desesperan. Miró directamente a Javier. ¿Y su detención esta noche? Esa llamada falsa. La usaremos como prueba central de intención maliciosa. Sus palabras se sintieron como marea cambiando. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla. El equilibrio de poder se había invertido. Pero el sargento no había terminado. Una cosa más, dijo. Marcos Hidalgo tiene un caso de acoso de otra provincia y un incidente sellado involucrando a un menor. Nunca debería haber actuado como seguridad de nada. El frío se me metió más profundo en la columna. Javier cruzó los brazos. Ha estado acosando a residentes. Siguiendo a mi padre. Cortando servicios. Añádelo al montón. Oh. ¿Se añadirá? Dijo Moreno. Confía en mí. Mientras la investigadora recogía para irse. Se volvió hacia mí y dijo. Señor Navarro. Sus pruebas fueron las que abrieron este caso. No subestime lo que hizo aquí. Pero no estaba pensando en orgullo. Estaba pensando en lo que vendría después. Porque Beatriz no era de las que se van en silencio. Y mientras metían a Marcos en un vehículo patrulla secundario,
Su mirada me encontró. Oscura. Amenazante. Prometiendo regreso. Javier se puso ligeramente delante de mí sin que se lo pidieran. Papá, dijo. Esto todavía no ha terminado. No, estuve de acuerdo. Pero esta noche demostró que no somos nosotros los que debemos tener miedo. Pocos sabíamos que el colapso del imperio de Beatriz ni siquiera había empezado. Empezaría al amanecer y terminaría en esposas. Confesiones y un ajuste de cuentas en el juzgado que nadie en este valle olvidaría jamás. Para cuando la primera luz tocó la sierra. La investigación ya estaba en marcha. No tuve que imaginar la presión cayendo sobre el mundo de Beatriz porque al amanecer las consecuencias rodaban cuesta abajo rápido. A las 7:12. 3 vehículos del ayuntamiento entraron en el aparcamiento de la oficina de la comunidad. Javier y yo observamos desde el otro lado de la carretera mientras los investigadores entraban en el edificio con un propósito que no dejaba lugar a interpretación. No venían a preguntar. Venían a por pruebas. Los vecinos salieron de sus casas. Curiosos. Susurrando. Haciendo llamadas. Las mismas personas que una vez me miraban desde detrás de cortinas. Ahora se agrupaban abiertamente. Señalando. Murmurando. Juntando la verdad. El imperio que Beatriz había construido sobre el miedo ya se estaba resquebrajando. Pero el momento en que realmente se derrumbó llegó 40 minutos después. Cuando la funcionaria Dolores Pérez llegó llevando una bolsa de pruebas sellada. Dentro estaba el mapa original de anexión completo con la firma falsificada. Lo levantó ante los investigadores. Voz firme. Este es el documento que presentó. Este es el documento que usó para reclamar autoridad donde no tenía ninguna. El investigador principal asintió. Esto es suficiente para congelar las operaciones de la comunidad inmediatamente. Susurros recorrieron la acera. Luego jadeos. Porque justo entonces otro vehículo patrulla llegó. Este llevando a Marcos. Lo sacaron esposado y... Por primera vez desde que empezó este infierno. Vi cómo la bravuconería se drenaba de su cara. Escaneó a la multitud. Vio a Javier a mi lado y miró rápido hacia otro lado. Como evitando la mirada de un hombre al que una vez intentó intimidar. 2 investigadores se acercaron a él. Uno levantó un montón de capturas impresas. Mensajes de Marcos. Amenazas. Fotos que había tomado de residentes. Marcas de tiempo coincidiendo con incidentes de acoso. Otro sostenía la placa de seguridad falsificada que había estado mostrando. Se hizo pasar por agente de seguridad de la comunidad, dijo la investigadora. Emitió directivas ilegales y cortó servicios en propiedad privada. Marcos tragó fuerte. Eso es comportamiento de nivel delito grave, añadió ella. Y lo sabe. Pero fue la siguiente frase la que lo rompió. Basado en su caso previo de acoso en la provincia de Jaén. Puede enfrentarse a sentencia de reincidente. Sus hombros se hundieron y miró al suelo. Acorralado. Derrotado. Y entonces habló. Ella me obligó, dijo ronco. Fue todo Beatriz. Me dijo que eran amenazas. Me dijo que los manejara. Dijo que los mapas eran reales y que el ayuntamiento había aprobado todo. La confesión golpeó como martillo en acero. Los vecinos jadearon. Los investigadores tomaron nota. Javier y yo cruzamos una mirada y dentro del vehículo patrulla donde Beatriz ya estaba sentada. Esperando ser trasladada al juzgado de instrucción. Su cabeza se levantó de golpe ante las palabras. A través de la ventanilla.
Miró a Marcos con rabia feral. Las paredes no solo se cerraban. Se estaban derrumbando. El juzgado ya estaba lleno cuando llegamos esa tarde. La noticia se había extendido rápido y la vista se trasladó a una sala más grande para acomodar a la prensa. Funcionarios del ayuntamiento y docenas de vecinos que querían presenciar la caída de la mujer que había gobernado su vecindario como reino privado. Beatriz entró esposada, flanqueada por agentes. Intentó mantener la postura erguida. Barbilla alta. Pero la máscara se resquebrajaba. Sus ojos saltaban entre investigadores. Periodistas. Yo. Luego Javier. Cuando vio a Javier, todo el peso de su error la golpeó. Apartó la mirada. El juez Harris presidió. Severo. De ojos afilados y conocido por tolerancia cero hacia el abuso de autoridad. El fiscal empezó. Señoría. Hoy presentamos pruebas de fraude deliberado de comunidad. Documentos de anexión falsificados. Cobro ilegal de cuotas. Acoso y un informe falso que desencadenó una respuesta armada de la ley. La acusada armó una comunidad de propietarios para control personal. Jadeos en la sala. El fiscal continuó. Apuntó al propietario Raúl Navarro. Saboteó sus servicios. Interfirió en su capacidad de vender la propiedad que posee legalmente y presentó a sabiendas un informe de emergencia falso que resultó en una situación peligrosa involucrando a su hijo. El agente Javier Navarro. Un murmullo recorrió la sala. El juez Harris se volvió hacia Beatriz. ¿Entiende la gravedad de estas acusaciones? Beatriz levantó la barbilla. Protegí mi comunidad. Todo lo que hice fue por ellos. ¿Falsificando límites de anexión? Preguntó el juez afilado. Ese mapa fue aprobado, ladró ella. Dolores se levantó de su asiento. No. No lo fue. Yo lo verifiqué personalmente. Se presentó ilegalmente. ¿Y la firma? El juez insistió. Es del registrador. ¿Quién? No, cortó Dolores. No lo es. Los labios de Beatriz temblaron. Moreno se acercó con el mapa falsificado sellado en funda de prueba. Este es el documento de límite falso. Señoría. Esta es el arma que usó para intimidar a propietarios y justificar autoridad ilegal. El juez lo examinó. Sus ojos se endurecieron. Esto, dijo, es fraude del más alto orden. La compostura de Beatriz se resquebrajó. No. No. No entiende. Tenía que controlarlos. La gente escucha cuando hay consecuencias. Estaba manteniendo el orden. Presentó un informe falso al 112, interrumpió el juez. Identificó a un agente fuera de servicio como intruso armado. Puso vidas en peligro. Su aliento se entrecortó. Yo pensé. No, dijo el juez Harris. No pensó. Ese es el problema. Se volvió hacia el fiscal. Proceda. El fiscal presentó vídeos que yo había grabado. Beatriz gritando a miembros de la Junta. Amenazando residentes. Admitiendo que me había apuntado específicamente. Fotos de vandalismo. Documentación de cuotas fraudulentas. Testimonio de 3 vecinos que por fin se habían atrevido a hablar. Y entonces Javier subió. Señoría, dijo firme. Estaba aquí para ayudar a mi padre a mudarse de la propiedad que posee legalmente. Cuando llegó la Guardia Civil con armas desenfundadas. Seguí cada instrucción.
Pero esto nunca debería haber ocurrido. La llamada fue fabricada con malicia. La intención de la señora Herrera no era la seguridad. Era venganza. Beatriz se rompió. «Eso no es verdad», gritó. ¿Eras una amenaza? ¿Eras? Se detuvo a sí misma. Demasiado tarde. Sus propias palabras contaron la historia. El juez Harris exhaló despacio y luego pronunció la frase que nadie en la sala esperaba tan pronto. «Señora Herrera. Basado en las pruebas y el riesgo inmediato que supuso para la comunidad, ordeno su ingreso en custodia del ayuntamiento a la espera de juicio». La sala estalló. Vecinos susurraron alivio. Periodistas garabatearon. Hasta los agentes parecieron satisfechos. Pero el juez no había terminado. Además, toda autoridad de la comunidad queda suspendida con efecto inmediato. Un administrador especial se hará cargo hasta que se complete una auditoría completa. Hasta yo me quedé atónito. La comunidad desaparecida. Terminada. Extinguida en un solo fallo. Mientras se llevaban a Beatriz, se retorció hacia mí con ojos salvajes. «Esto es culpa tuya. Lo has arruinado todo. Tú». Su voz se desvaneció cuando las puertas se cerraron. La sala cayó en silencio. Javier puso una mano en mi hombro. «Papá. Se acabó». Pero negué con la cabeza. «No», dije en voz baja. «Esta parte se acabó. Pero la curación, la reconstrucción, eso empieza ahora». Porque esto no era solo derrotar a una presidenta corrupta de comunidad. Era reclamar dignidad para mí. Para mi hijo. Para mis vecinos. Y al salir al sol de la tarde, el valle se sintió diferente. Más ligero. Más libre. Por primera vez. La tierra no se sentía como algo que tuviera que defender. Se sentía como algo que por fin volvía a poseer. El día después de la vista llegó con un tipo diferente de silencio. No el silencio tenso que había pesado sobre la finca durante semanas, sino la calma que viene de la certeza. Certeza de que el poder usado para aterrorizarme había sido desmantelado. La comunidad estaba congelada. Beatriz en custodia. Y el ayuntamiento había lanzado una auditoría completa de cada cuota que había cobrado. Por primera vez en mucho tiempo. La finca no se sentía hostil. Se sentía como tierra otra vez. Mi tierra. Javier y yo estábamos tomando café en el porche cuando la furgoneta del administrador del ayuntamiento llegó. Una mujer llamada Karen Delgado. Nombrada supervisora interina de la comunidad. Bajó con una carpeta y una sonrisa suave y exhausta. «Señor Navarro», dijo extendiendo la mano. «Estoy aquí para informarle de que la anexión fraudulenta ha sido oficialmente anulada. Su finca queda legal y permanentemente fuera de cualquier jurisdicción de la comunidad». No me di cuenta de que había estado conteniendo el aliento hasta que salió lento y tembloroso. Javier me sonrió. «Ese es el corte limpio que necesitábamos». Delgado añadió. «Además, toda multa o cuota cobrada bajo límites falsos será reembolsada por el seguro de la comunidad. Eso incluye las cuotas de caminos y las penalizaciones de emergencia». «¿Seguro?», pregunté. Asintió. Se activó en cuanto se confirmó el fraude. Recibirá el papeleo pronto. Javier soltó una risa. Beatriz pasó media vida amenazando a la gente con multas. Y ahora esas multas están devolviendo dinero a la gente. Delgado suspiró.
El daño que hizo tardará un tiempo en que esta comunidad vuelva a confiar en el liderazgo. Pero al menos el sistema se está corrigiendo solo. Se quedó poco. Tomó fotos de la línea de límite y se fue a reunirse con los investigadores para la siguiente fase del desmantelamiento del imperio fraudulento. Javier y yo sacamos el viejo cartel de "Se vende" del suelo. Mientras lo cargábamos en la pick-up. Dijo: «Papá, una vez que vendas este lugar, podrías empezar de cero. Construir esa casa que siempre mencionaste cerca del lago. Más cerca del pueblo». Pero negué con la cabeza. Ya no vendo por miedo. Vendo porque es el momento. Asintió, entendiendo al instante. Fue entonces cuando noté movimiento cerca de la carretera. 3 vecinos cruzando el césped juntos. La señora Torres, Tomás Benítez y un hombre llamado Raúl, que una vez se negaba a mirarme a los ojos cuando Beatriz aún mandaba. Se acercaron con sonrisas incómodas y una bandeja de magdalenas de panadería. «Raúl», dijo la señora Torres con suavidad. «Queríamos disculparnos. No solo por lo que pasó, sino por cuánto tiempo nos callamos. Deberíamos haber hablado antes». Tomás parecía avergonzado. Nos asustaba. Pero tú le plantaste cara. No te doblaste. Y eso nos hizo darnos cuenta de que ninguno de nosotros debería haberla dejado actuar así. Raúl añadió: «Tú expusiste todo. Si no hubieras luchado, habrías seguido haciendo esto durante años». Su sinceridad me golpeó más profundo de lo que esperaba. Javier les estrechó las manos mientras ellos le agradecían por impedir lo que podría haber sido una tragedia durante la llamada falsa al 112. «Tu hijo nos salvó a todos», dijo la señora Torres. «Mi hijo también me salvó a mí», respondí. Después de que se fueran, Javier y yo caminamos la línea de la valla. La luz había sido restaurada esa misma mañana. Cuando giré la válvula de riego, el agua fluyó en un chorro constante. Algo que no había oído en días. Se sintió como si la tierra exhalara conmigo. Al mediodía, Moreno llegó con el papeleo final. «Raúl», dijo, entregándome un aviso oficial. «Estas son las acusaciones formales presentadas contra Beatriz y Marcos: falsificación, fraude, acoso, obstrucción, informe falso de emergencia y un puñado de violaciones de derechos civiles», añadió con una rara sonrisa. «Y gracias a tu documentación, la fiscalía dice que el caso es prácticamente hermético». Javier asintió. «Cumplirá condena». «La cumplirá», confirmó Moreno. «Pero más importante, tu tierra está protegida y su influencia ha desaparecido». Puso una mano en mi hombro. «Luchaste de la forma correcta. Legalmente. Metódicamente. Eso importa». Cuando se fue, me quedé un largo momento en medio del patio. El mismo patio donde una vez los vehículos patrulla me rodearon. Donde el sabotaje cortó mi sustento. Donde las amenazas de Beatriz habían resonado. Nada de eso importaba ya. Caminé hacia el granero. Abrí las puertas anchas y miré las filas de cajas embaladas para la mudanza. Lo que una vez se sintió como huida ahora se sentía como una decisión que me había ganado. No una que me habían forzado. Al final de la tarde, Javier y yo habíamos cargado el último equipo en el remolque. Me ayudó a cerrar el portón trasero. Luego retrocedió con una sonrisa orgullosa. «¿Lo hiciste, papá?» «No», dije. «Lo hicimos».
Nos quedamos allí mirando la finca una última vez. El sol bajando detrás de las colinas en un cálido arco dorado. Proyectaba sombras largas sobre los pastizales. Sombras que ya no se sentían ominosas. Se sentían como cierre. Mamá estaría orgullosa, dijo Javier en voz baja. Apreté la última correa del remolque. Siempre decía, la justicia necesita paciencia. Y tú demostraste que tenía razón. Subimos a la pick-up. El motor rugió al arrancar. Al avanzar. La grava crujiendo bajo los neumáticos. Una estela de polvo se levantó detrás. Suave. Flotando. Sin carga. El tipo de estela de polvo que surge cuando un hombre deja una batalla que no pidió. Pero con dignidad. Miré a Javier. ¿Listo? Sonrió. Vamos a llevarte a un sitio donde las normas de comunidad no sean el clima. Me reí. Y por primera vez en meses. No fue un sonido cansado. Fue limpio. Libre. Ganado. Mientras la finca desaparecía detrás de la curva. Susurré un adiós silencioso. No a la tierra, sino al peso que había cargado. La justicia no fue ruidosa. No fue dramática. Ni siquiera fueron las esposas o el juzgado. La justicia fue el sonido de marcharse en tus propios términos. Y bajo ese amplio cielo andaluz. Por fin era libre. Si alguna vez plantaste cara a alguien que empujó demasiado lejos, deja un simple justicia en los comentarios para que sepa que no estoy solo. Y si las historias de dignidad, tierra y luchar de la forma correcta te hablan, suscríbete. Tengo más cuentos reales españoles en camino.